Hoy nos encontramos en Pisa, la ciudad que probablemente conoces sin haberla visitado nunca. Porque cuando alguien dice Pisa, todos pensamos automáticamente en lo mismo, la torre inclinada. Pero Pisa no es solamente una foto con una torre inclinada que parece que se cae. Es historia, es arte, es una ciudad que te sorprende muchísimo más cuando empezás a recorrerla caminando. Por eso hoy vamos a conocer la ciudad de Pisa y entender por qué esta torre está inclinada y se sigue sosteniendo así durante siglos. Bienvenidos a un nuevo video de Mati Pasaporte. Mi nombre es Diego. Yo soy Daniela. Hoy nos encontramos en Pisa, la región de la Toscana italiana. Vamos a iniciar este recorrido por Pisa de una forma diferente a la que uno está acostumbrado a verla. Desde el centro histórico para llegar luego a lo que sería Pisa. Pero estamos en las primeras vistas, que sería nuestra falsa Venecia, o como le dicen acá. Sí, es precioso. Cuando lo vi, a lo primero que me remontó fue a Venecia, porque el canal del río Arno es muy bonito con los edificios, verdaderamente es muy similar y es muy romántico como Venecia. El Lungarno es la riviera del río Arno y uno de los lugares más románticos de Pisa. Paseá, disfrutá la luz del atardecer, admirá edificios históricos y por la tarde te puedes venir porque el lugar se llena de gente que disfruta de aperitivos y se toman muchas fotos caminando por esta hermosa ciudad. Caminando por cada esquina de Pisa se siente arte y cultura. Hay muchísima historia en estas calles. Acá, por ejemplo, podemos encontrar la estatua de Giuseppe Garibaldi, que fue una figura clave en la unificación italiana junto a Víctor Manuel II. Miren qué hermosura esto, está tallado a mano en madera. Es precioso. Decidimos empezar a caminar por el centro histórico para descubrir Pisa de otra manera, porque todos cuando llegan lo primero que hacen es ir directamente a la torre inclinada. Entonces nosotros decidimos empezarlo de una manera diferente, caminando por el centro histórico, pudiendo apreciar las construcciones, las calles, las antigüedades de este centro que realmente transmite una historia terrible. No es que hay tanta distancia entre el Ponte di Mezzo, que es como el puente más central donde nosotros estábamos al inicio, hasta la torre tenés 1 kilómetro más o menos, que son unos 15 minutos caminando. Entonces está bueno iniciar desde acá para ir poquito a poquito descubriendo la ciudad y llegar a lo más lindo, que es la torre de Pisa, lo que más esperan ver todos. Claramente, si vos vas directamente a la torre de Pisa, generalmente la gente que hace ese recorrido después no termina viniendo para el lado del centro y se termina yendo sin conocer lo que sería la ciudad. En este caso, nosotros que decidimos hacerlo al revés, mira, tenemos de este lado la chiesa Di San Michele, que miren qué hermosa que es. Todas las chiesas que vamos conociendo tienen una arquitectura hermosa. Y acá, en lo que es también la Toscana, al igual que en Liguria, ponen las fachadas de las chiesas con esos detalles que yo creía que eran pintura y en realidad son distintos colores de mármol. Yo creía que las rayas negras estaban pintadas y no, son distintos colores de mármol con lo que se construyeron. Es preciosa. Otra de las cosas que estamos prestando atención desde que empezamos a caminar en este centro es que es muy parecido a la parte del norte de Italia, pero la que está cerca de Padua. Sí, Padova, Treviso, un poco de Venecia. Es como muy similar la construcción de acá y es muy bonito. Miren lo que son estas calles. Callecitas estrechas. Está lleno de tiendas, de restaurantes. Acá la mayoría de la gente viene por la tarde y hace aperitivos, que eso es algo muy común también acá en Italia, más al norte que al sur por lo que tengo entendido. Miren qué bonito. Y como les contábamos que este lugar está lleno de historia en cada rincón. Acá también podemos encontrarnos con una estatua de Galileo Galilei, que justamente nació en Pisa. Fue un físico, astrónomo, filósofo, matemático, académico italiano, también padre de la ciencia moderna. Esta paloma sí que se está dando un lujo, mi amor, mirá. Se está comiendo una margarita por 8 euros. No creo que la haya pagado, pero bueno. Una cosa para tener en cuenta, acá en Pisa, por toda la ciudad tenés wifi gratis. O como dicen acá en Pisa, wifi. Y, como no puede faltar, el sticker de Mati Pasaporte en Pisa.
Nos vinimos un segundito al sol porque hace bastante frío, la verdad. Y aunque todavía no fuimos a la torre, está lindo poder ir como poquito a poquito y conociendo parte del centro hasta llegar. Porque bueno, vas con ese entusiasmo de llegar, pero también disfrutando del lugar. Claro, vas recorriendo, ponele como que si vas a Pisa, mi sensación, ¿no? Es como que después ya está, viste lo principal. En cambio, de esta forma es como que vas de a poquito llegando hasta el lugar y cuando llegas es ¡pum! La mejor visión. Y hacerse las fotos. Que no sé si voy a caer en ese truco. Mirá, caminando, despacito, me encontré con la pizzería Da Teresa. Te mandamos un saludo enorme, mamita linda. Besitos, Tere. Pizzería de 1972. Encima, histórica. Si vienen por esta calle derecho, que es de donde vinimos, desde el Ponte di Mezzo, ven este cartel de WeP donde van a ver nuestro sticker y continúan para lo que sería su izquierda, van a llegar a una de las plazas más bonitas que hay también en Pisa. Y acá llegamos a la Piazza dei Cavalieri. Que es completamente hermosa. Tiene un montón de edificios históricos y muy importantes de Pisa que no se pueden perder de venir a este rinconcito cuando vengan. Esta plaza es el corazón de Pisa y uno de los rincones más evocadores. Vas a encontrar edificios históricos como el Palazzo de la Carovana, que miren lo que es este edificio, es precioso. Por otro lado tenés la Chiesa di Santo Stefano dei Cavalieri, con arquitectura manierista y arte que conecta con la historia de la ciudad en segundos. Miren qué preciosa, con todos los escudos de Pisa. Y por otro lado tenemos la Torre del Reloj, donde murió el conde Ugolino. Ya teníamos una calamita de la Torre de Pisa porque el otro día, la primera tarde que llegamos, no nos resistimos y lo compramos, pero vi esta calamita que les vamos a mostrar cómo se ve en la foto que nos encanta hacer y es literalmente como está armada la Piazza dei Miracoli. Por un eurito. Saliendo de la Piazza dei Cavalieri, decidimos venir para el lado de las murallas, que no son tan conocidas, pero son igual de impresionantes, para poder así entrar directamente a lo que sería la Piazza dei Miracoli, donde está la famosa torre. Y acá podemos ver parte de lo que son también ruinas muy importantes. Acá habían termas de los romanos, como pudimos ver, que los tenían en Pompeya, cuando fuimos, donde estaban todas las ruinas de Pompeya. Sí, por lo que vimos en el mapa, esa estructura que está ahí era las termas y esta parte de acá era el palestra. Muy bonito conocer de la historia de cada lugar. Y miren, por ahí tenemos las primeras vistas a las murallas, que estas murallas están a lo largo de toda la Piazza dei Miracoli. Bueno, pagamos el ingreso a las murallas, que cuesta 5 euros por persona. Y equivale a un recorrido tanto por adentro de las murallas y después el recorrido por la muralla que rodea todo lo que sería Pisa, con vistas espléndidas. A todo el lugar. Así que vamos a ver qué es lo que nos espera. Mira, esto parece una cueva. Miren de chimenea. Hay bastante olor. Ay, la chimenea. Hay bastante olor a humedad, me parece. No. No, mejor no, porque lleno de tela de araña. No. Yo no soy muy amiga de las arañas. Che, mirá, qué lindo como construían antes. Tenía que agachar. Que me da miedo golpearme la cabeza. Se supone que no. Bueno, ya estamos terminando de subir. Vamos a ver qué tal. La verdad que sí, es la muralla divide lo nuevo, la ciudad nueva de Pisa, con el centro histórico. Que ahora en una vista más panorámica les vamos a mostrar. Espero que no sean tantas escaleras. Está bastante lindo, o sea, por las vistas que estaba uno apreciando acá. Por aquel lado se viene desde el lado del centro histórico y del otro lado se llega A ver la torre. Miren ya qué bonito que se ve.
Tal vez sea un poquito costoso, ¿no?, el recorrido por 5 euros, pero creo que las vistas que nos estamos llevando y las fotos que nos vamos a llevar de acá lo van a pagar solito. Sí, acá derechito ya se ve la Piazza dei Miracoli, la Torre de Pisa, y es precioso estar caminando entre las murallas y saber que estás llegando, pero teniendo una vista panorámica de todo, porque ves toda la ciudad y ahí en el fondo la frutilla del postre. Como decíamos recién, o sea, de este lado se puede ver la parte nueva de Pisa, la ciudad, y del lado izquierdo podemos ver todo lo que sería La parte la nueva. parte histórica. Sí, la parte histórica, me confundí. Mira, las casas. Imagínate, los que viven ahí abren su balconcito y se encuentran con estas vistas espectaculares de la torre. La muralla de Pisa, menos conocida pero igual de impresionante, fueron construidas en el año 1154. Tiene un recorrido aproximadamente de 2 kilómetros. Súper recomendable, por 5 euros tenés estas vistas que son totalmente increíbles. Esta es una excelente manera de cerrar la visita al centro histórico con unas vistas panorámicas de toda la ciudad. Un poquito más del recorrido de las murallas con estas vistas totalmente impresionantes y hermosas. Y miren, de mi derecha el cementerio. ¡Qué escalofriante! No sabía, no me acordaba que estaba el cementerio acá. De un lado, las tumbas, el cementerio. Del otro lado, una maravilla. Qué bonito cómo se ve desde acá. Después de una hermosa caminata llena de paisajes por las murallas, llegamos al corazón de Pisa, la Piazza dei Miracoli. Este lugar fue nombrado como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1987 y concentra 4 construcciones históricas e impresionantes. Como primer monumento tenemos la Catedral de Pisa y de este lado tenemos el Baptisterio, que son 2 monumentos verdaderamente hermosos. Les vamos a mostrar la cantidad de detalles que tienen. Vimos que hay muchos carteles por todo el lugar que dicen, atención, no pisar el césped o el pasto, depende de dónde sea, porque si no tiene una multa de 25 euros con 82 centavos, así que atenti. No, mucha gente vimos que sí, se sube, o sea, pasa las vallas y se mete en el pasto para sacarse las fotos con la torre, pero si tiene ese costo, mejor no. Mejor no correr el riesgo, 25 euros es demasiado, me parece. Qué belleza esta catedral, por favor. La Catedral de Santa María de Assunta es uno de los mayores ejemplos del arte romántico pisano. Fue construida en el año 1064 por Busqueto. Combina elementos clásicos, normandos, bizantinos, paleocristianos y árabes. En el exterior podemos ver detalles en mármoles, mosaicos y bronces de multicolores. En el interior tiene una alternancia de mármol blanco y negro, columnas grises y techo artesonado. Verdaderamente es bellísima. Frente a la catedral se encuentra el Baptisterio di San Giovanni, la mayor estructura bautismal de Italia. Construido en 1153 por Diotisalvi, contiene un púlpito con escenas de la vida de Cristo y las virtudes. La cúpula se construyó con materiales distintos, tejas rojas y placas de plomo, debido a los problemas de financiación durante su construcción. Y en el medio de estos 2 monumentos también tenemos lo que es el Campo Santo. El Campo Santo Monumentale es un histórico cementerio de la Piazza dei Miracoli. Sus muros contienen tierra traída de Jerusalén y la construcción comenzó en el siglo XIII. Alberga frescos, esculturas y monumentos que cuentan la historia de Pisa. Qué locura y qué hermoso estar caminando por otro lugar tan histórico que por un fracaso constructivo, Un fracaso rotundo, la verdad. terminó siendo uno de los lugares más turísticos de Italia. Tengamos en cuenta que nosotros cuando vinimos, uno de los primeros lugares que marcamos para venir y recorrer y conocer fue la Torre de Pisa, Florencia, y hoy
después de 1 año y medio, poder estándolo cumpliendo, para mí, puedo decir, es un sueño verdaderamente cumplido. Sí, verdaderamente sí, qué Mirá, hermoso. mirá Miren el detalle, esto. miren el detalle acá de la quiesa de costado, que literalmente no parece estar alineada ni en escuadra. O sea, si vos mirás, en una punta está más alta y en el final está más bajo. Todo lo que son las columnas y los techos. No sé si se llega a apreciar en cámara, pero sí es verdad. Creo que más allá se va a poder ver mejor. Está como torcido el techo. Y miren toda la gente acá haciéndose la foto. Con la torre, qué preciosa, ahí en el fondo, toda inclinada. Acá atrás también tenemos el Museo delle Sinopie, donde se compran las entradas para poder ir a los 4 monumentos históricos que tenemos para ver en la Piazza dei Miracoli. Las entradas tienen un valor de 8 euros por cada monumento, pero con una diferencia que lo que es la torre inclinada tiene un costo de 20 euros y lo que no está incluido en estas oficinas turísticas de los tickets es la muralla que nosotros hicimos al principio, que ese tiene un valor de 5 euros por persona. Sí, todo se paga aparte. Y lo que vimos es que también hay un combo donde vos podés hacer los 3 museos históricos, que serían el Batisterio, la Catedral y el Camposanto, más la Torre de Pisa, por 27 euros por persona. Que bueno, es un costo bastante alto para recorrerlo, porque si es 1 o 2, quizás va bien, pero si vienen en muchos... Sí, se hace ya un buen presupuesto. Sí, entonces, bueno, pero si quieren venir y darle la vuelta, subir hasta la cima de la torre, esos serían los costos. Y miren, acá la tenemos, a la preciosa torre inclinada, preciosa, famosa, histórica, se le puede decir de todas las formas posibles, es una belleza. La estrella del lugar, por supuesto, es la torre inclinada de Pisa y uno de los monumentos más icónicos de Italia. El campanario de la Catedral de Santa María de Asunta comenzó a construirse en 1173 sobre un suelo arcilloso, y aunque apenas llegaban al tercer piso y empezó a torcerse debido a sus fundaciones solamente de 3 metros y poco profundo, los arquitectos decidieron continuar con la obra, que se terminó alrededor del año 1350. La torre tiene 8 niveles, 55,7 metros de altura y 296 escalones. Y hoy esta torre que vemos atrás mío mantiene una inclinación de 4 grados. Entre los años 1990 y 2001 se realizaron muchísimos trabajos de estabilización utilizando contrapesos de barras de acero y plomo de 900 toneladas. O sea, imagínense que incluso poniendo contrapesos, la torre continúa así de inclinada. Y recién, en el 2008, lograron estabilizarla completamente para que no siguiera inclinándose. Hoy por hoy se puede visitar la torre subiendo sus 296 escalones de forma completamente segura, como lo hace tanta gente que viene a disfrutar de ver las vistas panorámicas que te da la torre. Y por los próximos 200 años, según los trabajos arquitectónicos que hicieron para estabilizarla, vamos a poder disfrutar de la torre inclinada de Pisa. Como ahí van a poder ver, tantos ya lo están haciendo. Nosotros, por una cuestión de tiempo, hoy no lo podemos hacer porque nos quedan unos 300 kilómetros de vuelta a casita, el hotel. Así que este día y este video lo vamos a cerrar tomando un café con las mejores vistas que van a poder encontrar en Pisa. Bueno, ahora sí, tomando un rico cafecito que se puede ver acá como sale el humito. Y esta hermosa vista que no se aprecia mucho ahora porque ya está bajando el sol, pero estamos con la Torre de Pisa atrás nuestro, con una rica merienda y terminando este día. Si se vienen al Museo Ópera del Duomo, entran y no pagan la entrada para ir al museo, pero vienen a la cafetería que se llama Tuscanía, van a poder tener esta hermosa vista de la torre solo para ustedes y tomarse un muy rico café como hicimos nosotros. Y pueden hacer un pequeño break, comer algo dulce, también pueden venir a comer una pizza o cualquier otro plato de comida en esta cafetería y aprovechar esta vista hermosa, verdaderamente hermosa. Sí, y que no se olviden de seguirnos en Instagram porque ahí subimos todo
actualizado día a día, porque seguramente cuando subamos este video ya no estemos en Pisa. No sabemos dónde vamos a estar claramente cuando estemos subiendo este video. Capaz que estemos en Italia o estemos en algún otro país haciendo un video, un vlog o en otro continente, uno nunca sabe. Así que no se olviden de seguirnos en todas las redes para no perderse de nada. Esperemos que este video les haya gustado, que les sirva, que si tienen a alguien que esté por venir a Pisa y Florencia, se lo compartan para que no se pierda de ningún lugarcito característico de estas hermosas ciudades. Déjenlo en la casilla de comentarios si les gustó, si no les gustó, si nos faltó algo por recorrer. Suscríbanse, dejen su like y nos vemos en un próximo video de Mate y Pasaporte.